Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 21 de febrero del año 2005. El 18 de diciembre de 2018, Adriana Lastra era portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Aquel día, de hace 7 años, Adriana Lastra hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso. Hay que condenar y perseguir a aquellos que en vez de apoyar las políticas de igualdad, lo que hacen es perseguirlas y criticarlas. Y negar que en este país existe una cultura machista y patriarcal desde hace siglos. Hay que empezar desde la educación, a educar en igualdad a hombres y mujeres para que la mitad de la población no piense que puede disponer de la vida de la otra mitad. La mitad de la población, es decir, todos los hombres. En diciembre de ese 2018 les he dicho que Adriana Lastra era portavoz del PSOE en el Congreso, pero no quiero ser injusto con ella. También era la vicesecretaria general del PSOE, es decir, la número 2 del PSOE, por debajo del número 1, el secretario general Pedro Sánchez, y por encima en el organigrama del secretario de organización José Luis Ábalos. ¿Saben lo que ocurría también en diciembre de 2018? Que José Luis Ábalos, la mano derecha de Lastra, estaba eligiendo en un catálogo de prostitutas que le había pasado Koldo García a su futura amante, Jessica, a la que luego la colocó en varios puestos públicos y la regó de regalos. Ahora resulta que en el PSOE todos y todas conocían los vicios y andanzas de Ábalos, pero por aquel entonces nadie dijo nada. Tuvo que ser Ketty Garat la que le quitara la careta al exsecretario de Organización Socialista y la que le cayó entonces. 9 de marzo, Día de la Mujer del año 2024. El año pasado, Yolanda Díaz. Tenemos que acabar con las violencias machistas y, en definitiva, hoy sí podemos decir que se acabó el machismo en España, que se acabó el machismo en el deporte, pero también se acabó en el cine y se acabó en todos los lugares de nuestras vidas. Cuando Yolanda Díaz hizo estas declaraciones a propósito de Rubiales, ya sabía que existía una primera denuncia contra Íñigo Errejón. Lo sabía desde hace más de año y medio. Ella misma lo ha admitido, desde junio de 2023. Sin embargo, metió a Errejón en sus listas para las elecciones del 23 de julio y luego encima le hizo portavoz del partido en el Congreso. Tuvieron que ser unas denuncias anónimas en las redes sociales de Cristina Fallarás para que el caso se hiciera público y se le quitara la careta a Errejón. Y cuando se supo cómo trataba Errejón a las mujeres, reconocido por él mismo en un comunicado, pasó lo mismo que con Ábalos. Todo el mundo en la izquierda sabía cómo se las gastaba Errejón, pero nadie dijo nada. 16 de septiembre de 2023, Círculo de Bellas Artes de Madrid, acto de Podemos para presionar a Yolanda Díaz y obligarla a mantener a Irene Montero como ministra de Igualdad. Faltaban 2 meses para la investidura de Pedro Sánchez. El acto se llamaba Con vosotras Podemos. Escuchemos varios momentos de aquel día. Primero, Irene Montero. Que el feminismo es el motor de nuestra democracia. Y no solamente hay cada vez más mujeres que saben que el feminismo salva vidas, que sabe que merecemos vidas libres de violencias. También hay cada vez más hombres que no quieren ser como Rubiales. Otra vez Rubiales. A las palabras de Montero le siguieron estos cánticos: si tocan a una, nos tocan a todas. Después llegó el turno de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que arrancó con agradecimientos a los asistentes al acto. Muchas gracias, querida Lilith, querida Isa, querido Julio, Victoria, compañeros, compañeras que no os subís aquí, pero mi querido Pablo Echenique, que nos estará siguiendo a través del streaming.
Rafa Mayoral, Ángela Rodríguez Pam, Juan Carlos Monedero. Ione Belarra le dio las gracias en público a Juan Carlos Monedero porque Juan Carlos Monedero estaba ahí sentadito en primera fila. Es más, hay un momento en el que, tras ser citado por las oradoras, se pone en pie y saluda a todos los que le están aplaudiendo. 4 días antes de ese acto, 4 días, la Secretaría de Feminismos de Podemos, que dirigía Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad entonces, había recibido un correo denunciando presuntas agresiones sexuales cometidas por Monedero. Rodríguez Pam también estuvo en el acto del Círculo de Bellas Artes en el que se le reservó una primera fila, cerquita de Monedero. Nadie dijo nada. Y ahora, después de la exclusiva de Javier Chicote en ABC, resulta que como con Ábalos y como con Errejón, todo el mundo sabía cómo trataba Monedero a las mujeres. Hoy dicen en Podemos, después de que el diario El Mundo haya recuperado estas imágenes de ese acto, que Monedero acudió allí a título personal, que no le esperaban. Sin embargo, tenía reservado un asiento en primera fila y fue citado por la líder del partido con todos los honores. Después de 48 horas de absoluto silencio en Podemos, sin que nadie del partido pronunciara palabras sobre Juan Carlos Monedero, hoy no les ha quedado más remedio que hablar. Irene Montero, líder real del partido, miembro de la dirección, eurodiputada de Podemos, exministra de Igualdad, cuando llegó la denuncia ministra de Igualdad, ha escrito esta mañana un comentario en sus redes sociales. Abrimos comillas. Demasiadas veces ante la violencia sexual es habitual mirar para otro lado y a muchos hombres se les aparta solo cuando todo se hace público. En Podemos hemos actuado para dar respuesta a las mujeres y que la organización sea un lugar seguro, no para frenar un escándalo mediático. Ante un caso de violencia sexual, lo primero son las víctimas. Reconocimiento y respeto a sus decisiones, no ser señaladas y actuar. Podemos lleva años realizando esfuerzos para ser un espacio seguro y así seguiremos. Que el feminismo lo siga cambiando todo, también en Podemos. Hombre, ¿cómo iban a frenar un escándalo mediático si se callaron lo de Monedero para que no hubiera un escándalo mediático? Autocrítica, cero, porque según Irene Montero, ellas lo hicieron todo bien con Monedero. Pero Irene Montero, que aspiraba a destronar a Yolanda Díaz como lideresa de la extrema izquierda, sabe que su respuesta esconde bastantes mentiras. Mentiras muy graves que encima han tardado muy poco en ser descubiertas. Antes de demostrar que Irene Montero no solo tapó el escándalo de Monedero y que ahora miente para atrapar el escándalo Montero-Belarra, quiero que escuchen a Ione Belarra, porque la secretaria general de Podemos ha sido acorralada por decenas de periodistas en los pasillos del Congreso. Belarra ha seguido la misma estrategia que Irene Montero, pero con una complicación, y es que cuando tienes a los periodistas delante, los periodistas, si hacen bien su trabajo, preguntan y repreguntan. El diario.es publica hoy que la primera denuncia contra Monedero llegó a la cúpula del partido en 2016. En Podemos no tenemos constancia de ninguna denuncia de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero hasta septiembre del año 2023. Y a partir de ese año, ¿por qué mantuvieron al señor Monedero asistiendo a actos? ¿Por qué permitieron que siguiera asistiendo a actos del partido a partir de esa denuncia que a ustedes les llega en 2023? Bueno, yo entiendo que hay muchísimo interés en contar siempre que Podemos siempre todo mal. Pero Podemos actuó con diligencia, nosotras hicimos lo que teníamos que hacer para garantizar que nuestra organización, y hemos trabajado muchísimo para ello, es un espacio seguro para todas las mujeres. A Juan Carlos Monedero, a partir de esos testimonios, se le dejó de convocar a todas las actividades públicas y privadas del partido, siendo un militante raso, digamos, de Podemos. En el momento en el que tuvimos conocimiento de esas denuncias, se actuó inmediatamente, se activaron todos los protocolos y se hizo lo que creo que además... Bueno, pues creo que tienen que hacer ustedes una reflexión, porque creo que aquí las víctimas se están quedando en un segundo plano, no se está teniendo en cuenta a las víctimas. Por tanto, insisto, yo sé que siempre hay ganas de contar que siempre Podemos todo mal, pero en este caso creo que se actuó correctamente.
Belarra nos pide una reflexión y yo voy a hacer varias. Primera reflexión. Belarra ha dicho que no tienen constancia de ninguna denuncia contra Monedero hasta septiembre de 2023. Hoy publica eldiario.es que la primera denuncia llegó en 2016, que era un episodio grave y que el partido no abrió una investigación ni tomó medidas. Segunda reflexión. Ha dicho Yone Belarra que a raíz de las denuncias de varias mujeres, a Monedero se le dejó de convocar a todas las actividades públicas y privadas de Podemos. Hoy publica La Sexta que eso no es cierto. Existen mensajes de Monedero de noviembre y diciembre de 2023, cuando supuestamente ya había sido apartado, con miembros de la cúpula de Podemos, entre otros la propia Belarra, y participando en las decisiones del partido, por ejemplo, la salida de Podemos de Roberto Sotomayor o la moción sobre los saharauis, donde Monedero debatía de tú a tú con Belarra. Hechas estas dos reflexiones, seguimos escuchando el interrogatorio a la secretaria general de Podemos, a la que le ha entrado la risa floja, nerviosa, porque ya no sabía dónde meterse. ¿Por qué no lo hicieron público? ¿Por qué no hicieron público lo de Monedero? Yo creo que es evidente que hay hechos que son absolutamente comprobables y que nosotras la apartamos de las actividades públicas del partido en el momento en el que tuvimos conocimiento de estos testimonios y que se actuó correctamente. ¿Y usted puede asegurar que desde que se recibió esa denuncia en 2023, esas denuncias, no participó en las decisiones internas del partido, no acudió a los consejos estatales, no daba sus opiniones en el partido? Monedero fue apartado internamente de las decisiones a partir de esas denuncias de 2023 y la compañera ha preguntado que por qué no le suspenden de militancia. Bueno, ahora mismo el procedimiento está abierto, quiero decir, en el momento, y por eso insistía en que creo que no se está teniendo en cuenta a las víctimas, que son quienes deberían ser lo más importante en estos casos y por lo menos para Podemos han sido lo más importante en todo este proceso. Las víctimas nos pidieron discreción y anonimato y la única forma de garantizar esa discreción y ese anonimato es actuar como actuamos. Y en ese caso, si el procedimiento continúa por voluntad de las víctimas, insisto, y son ellas quienes tienen que decidir o no dar ese paso, se actuará y la Comisión de Garantías actuará, pero tienen que ser las víctimas las que quieran hacerlo. Es que siempre debe ser así. Discreción y anonimato para las víctimas, no para Monedero, porque ayer les contamos cómo son las propias víctimas las que dicen, ojo, que esto va a afectar al partido y nos van a decir si no actuamos, ¿por qué no lo hicimos? De nuevo varias reflexiones. Cuando le han preguntado por qué no suspendieron a Monedero de militancia al tener conocimiento de denuncias graves de mujeres contra él, Belarra ha dicho que hay un procedimiento abierto. Hoy publica El País que tampoco es verdad esto. En un tuit con fecha 29 de enero de 2024, Juan Carlos Monedero escribió esto, abrimos comillas. Circula un bulo acerca de un supuesto expediente. Es mentira. Y no van a conseguir que me enemiste con nadie. Mis amigos pueden equivocarse, pero yo no me confundo nunca de enemigos. Y no se os olvide que nos han intentado encarcelar juntos. Y eso nos une, marionetas de Lawfare. Un tuit al que Yone Belarra contestó entonces así. Es una indecencia lo que hacen. Un abrazo fuerte. Estos dos tuits se publicaron después de que Monedero preguntara ese mismo día a la propia Yone Belarra si era verdad que le habían abierto un expediente, algo que Belarra negó. Es decir, que la secretaria general de Podemos dice que se le abrió un expediente y que sigue abierto. Y resulta que la propia Belarra le dijo 4 meses más tarde a Monedero que no había abierto un expediente contra él. Es una indecencia que se diga eso, publicó Belarra. No hay que denunciar acosos sexuales ante la justicia y la policía, según Podemos, porque dicen que la policía y la justicia está llena de machistas heteropatriarcales que no hacen caso a las mujeres. No tienen perspectiva de género, como se supone que la tenían las mujeres de Podemos o de Sumar. Después de cargar contra la justicia, Belarra ha ido a por los medios de comunicación hoy.
Voy en ¿Qué tipo de orden. investigación tiene dentro de la formación cuando en la dirección conoce las dos denuncias de esas mujeres? Es que activamos el protocolo inmediatamente desde el momento en el que conocemos los testimonios, que es lo que había que hacer, a disposición de lo que ellas quieran hacer, que debería ser lo más importante y que, lo siento compañeros y compañeras, pero creo que los medios de comunicación en España tienen que hacer una reflexión sobre el tratamiento y sobre el papel que se les da a las víctimas cuando se hacen tratamientos de cosas como esta. Y Podemos no tiene que hacer una reflexión. Perdón, es que ya he contestado, hay más gente que quiere preguntar, perdón. ¿Por qué despidió de manera tan afectuosa a Juan Carlos Monedero cuando abandonó o se hizo público que abandonaba la fundación si ya se conocían esas denuncias? Insisto, creo que despedir a algo, y me molesta particularmente porque se han dicho auténticas barbaridades en estos días en los medios de comunicación. Creo, insisto, que tenéis que hacer una reflexión sobre cómo se hace el tratamiento mediático de casos como este. Insisto, despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer. Pero todas ¿por qué no las veces que sea explicaron, ¿por qué no explicaron el motivo? Si están respetadas. Si lo que es respetar a las víctimas y respetar su voluntad. Y la única manera de garantizar eso era para garantizar su anonimato y garantizar la privacidad que querían las víctimas, que nos habían pedido que se gestionara de manera interna, no se podía hacer la comunicación de ninguna otra manera. Y señora, usted trató mucho con Monedero. En los medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión de cómo hacemos las noticias de acoso sexual porque ponemos el foco en el agresor y no en las víctimas. Pero ¿cómo lo íbamos a poner en las víctimas si las únicas que conocían que había víctimas de Monedero eran las mujeres Belarra, Montero, Rodríguez Pam y no dijeron nada? El discurso de Belarra ha sido tan inconsistente que cuando ya no ha sabido qué más decir ha tenido que salir huyendo por los pasillos del Congreso, escapando de las repreguntas acertadas de los periodistas. Si han escuchado bien, una periodista le ha hecho la pregunta del millón a Ione Belarra. Oiga, si le apartan y le abren un expediente por una denuncia de varios acosos sexuales, ¿cómo es posible que usted en Twitter, al despedirle, escribiera que le daba las gracias a Monedero por haberse desvivido siempre por su magnífica militancia? Seguimos peleando juntos, pero ¿cómo se puede pelear juntos con alguien que has apartado por denuncias de mujeres? ¿Qué ha contestado hoy Belarra cuando le han dicho esto? Pues no ha contestado por lo suyo, pero le ha lanzado la pullita a Yolanda Díaz diciendo que despedir con honores es hacer portavoz y meter en las listas, no ha dicho Errejón, pero se entendía. La suerte que tiene Belarra en este caso es que Yolanda Díaz se lo tiene que tragar todo, porque Yolanda Díaz tampoco está para dar lecciones de nada en este asunto, y por eso cuando le han preguntado por Monedero se ha limitado a decir esto. Primero, toda la solidaridad con las víctimas y, como siempre digo, ante hechos que estoy conociendo por ustedes, desde luego que se procedan con las investigaciones oportunas. Siempre digo lo mismo, solidaridad con las víctimas y, desde luego, pues que se investigue todo lo que se ha visto. Siempre dice lo mismo, es verdad. El problema es lo que hace. Cuando le llegaron las denuncias sobre Errejón, Yolanda Díaz no se le ocurrió investigar ella misma, de la manera más sencilla. Íñigo, ¿me puedes decir si esto es verdad? No habló de este tema con Íñigo Errejón. Le metió en las listas y luego lo hizo portavoz. Irene Montero, viendo lo que le ha pasado a su amiga Belarra cuando se junta con periodistas independientes, no ha querido dar una rueda de prensa. Ha escrito un Twitter y luego ha dado una entrevista al canal de televisión de Pablo Iglesias, donde le han hecho preguntas, no Pablo Iglesias, tan difíciles como esta. Preguntaría por un lado si crees, Irene, que eso tiene que ver también con qué es Podemos, si es que hay un interés de tratar de esa forma cuando se trata de también ir hacia o contra una organización, o si es más bien una práctica que también algunos medios suelen utilizar recurrentemente, que terminan revictimizando a las víctimas. Desde luego la intención no ha sido en ningún caso respetar a las víctimas, ni sus decisiones, ni sus propios testimonios, ni su confidencialidad,
ni su anonimato. Esa no ha sido la intención ni del medio de comunicación que lo ha publicado, ni de la persona que filtra los audios, ¿no? Lo que están diciendo que tenían como intención precisamente es frenar el hecho de que las mujeres rompan el silencio y cuenten sus testimonios de violencia en espacios seguros. ¿Y cómo iban a ser los espacios seguros para las futuras mujeres que tuvieran trato con Monedero si no se hacía público nada? Ayer les contamos que la Universidad Complutense de Madrid, donde Monedero trabaja como profesor, con muchas mujeres de alumnas, informó que tenía abierta una investigación por la denuncia de una alumna por acoso sexual, algo que la universidad no contó hasta que saltó la noticia. El expediente se abrió en la Unidad de Igualdad de la Complutense y ésta lo trasladó a la Inspección de Servicios. Nos faltaba por saber cuándo se abrió ese expediente. Esta tarde lo hemos sabido, el pasado mes de enero. Hoy han salido a la luz algunos testimonios de una alumna de Monedero en la Complutense. Los textuales los recoge una influencer de nombre Cindy Takanashi, bastante conocida en ámbitos de izquierda. Dice ser divulgadora de contenido feminista. La influencer los ha publicado en su cuenta de Instagram. Uno de esos testimonios dice así: yo y varias amigas mías hemos sido alumnas suyas de Ciencias Políticas. Pasó hace unos años, cuando nos daba clase en segundo de carrera. Hemos sufrido varias agresiones verbales al llamarnos zorras, vacas lecheras, cuando hablábamos de nuestro deseo de ser madres. Y hay más sobre tocamientos, masajes y demás. En este punto, no dejaré de recordar que estos son denuncias anónimas, de las que se hace eco una influencer llamada Takanashi, y que cualquiera se puede inventar ahora cosas que hizo o no hizo Juan Carlos Monedero. Pero mi opinión no cuenta, porque como dijeron en el pasado las compañeras de Monedero, las denuncias falsas no existen si las que denuncian son mujeres, a las que hay que creer siempre frente al hombre. De hecho, lo de Cristina Fallarás eran también denuncias anónimas e Irene Montero le dio las gracias a Irene Fallarás por abrir un espacio seguro para que las mujeres puedan denunciar. Hoy cuenta Diogetti que Monedero ha decidido borrar 29 tweets de su cuenta desde el pasado miércoles, día en el que salta el escándalo. En concreto, el todavía profesor de la Complutense borró 22 mensajes ayer y otros 7 hoy mismo. Contado todo esto, hay que escuchar al protagonista de uno de los dos escándalos, porque aquí hay dos escándalos, el escándalo Monedero y el escándalo Belarra Montero. Monedero estaba encima de la moto, con el casco puesto, y micrófonos de Mediaset le han pillado a las puertas de su casa y escuchen. ¿De acoso sexual de esta semana? Pues obviamente no. ¿Qué tiene que decirle usted a las víctimas? En cuanto todo eso se aclare, ya sabéis que yo siempre voy a los medios de comunicación, explico. Tengo una ventaja y es que yo no tengo una persona y un personaje, solamente soy la misma persona. Como veis, no me he enriquecido en la política, tengo la misma moto, vivo en el mismo sitio. En cuanto todo esto se aclare, ya veréis cómo voy a los medios de comunicación. Pero señor Monedero, ya veréis cómo podré dar todas las explicaciones que hagan falta, ¿vale? ¿Se fue usted de Podemos o le echaron de Podemos? ¿Monedero? Fíjate, eso también yo creo que Podemos tendrá que aclarar cosas. Dice Irene Belarra que cuando supo de esa denuncia le echaron. Ya veréis, de verdad, ya sabéis que yo siempre he dado la cara, no hay una persona y un personaje, no tengo nada que ocultar. En cuanto se aclare todo esto, contad que yo estaré allí. Oye, genio y figura hasta la sepultura, ¿eh? Si Belarra le mete el rejonazo a Yolanda Díaz, Monedero 2 veces a Errejón. Persona, personaje, persona, personaje. Pero ojo al estilo Ábalos, ya que estamos hablando de hombres de la izquierda. Bueno, lo dejaré ahí. Mensaje Ábalos entre líneas, ¿eh? Podemos tendrá que aclarar cosas. ¿Oído Belarra? ¿Oído Montero? Porque o Monedero miente, y es verdad que lo expulsaron por acosador y que le abrieron un expediente, o Belarra e Irene Montero mienten y a Monedero no lo echaron por acosador ni le abrieron ningún expediente.
Del que no les puedo decir si miente o no miente, porque de esto sigue sin decir nada, es Pablo Iglesias. Tan locuaz para hablar de todo, tan defensor de las mujeres, tan acusador de los machistas, de la fachosfera. Y este es el momento en el que Pablo Iglesias no ha dicho una palabra. Ya hay quien dice que lo que deberían haber hecho en Podemos y en Sumar hace años es ubicar en todas sus sedes de todos los partidos, de todos los lugares de España, puntos violetas para que las mujeres militantes de Podemos y de Sumar hubieran podido, cuando se sentían acosadas por los machos alfas de los partidos, que protegían las jefas de esos partidos, ir a denunciar con más éxito del que tuvieron denunciando a los órganos de los partidos. Hombre, pues si hubieran hecho esto de poner puntos violetas en las sedes de Podemos y de Sumar, podrían haber contratado a la exdirectora socialista del Instituto de la Mujer y a su pareja para que se forraran aún más con el chiringuito que montaron para quedarse a dedo con 250.000 de euros en contratos. Que no se nos olvida que la sustituta de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, la socialista Ana Redondo, tuvo que echar hace unos meses a la socialista Isabel García por haberse forrado con los puntos violetas, ella y su mujer. Que aquí cada uno de esta tribu feminista de la izquierda tiene lo suyo. No se libra ni el Tato, ni Sumar, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el PSOE. Los supuestos grandes defensores y defensoras de la mujer. Porque por si le faltaba algo a este día tan nauseabundo, Voz Populi publica que varios miembros del PSOE Balear acusan a la dirección autonómica del partido, liderada por una tal Francina Armengol, presidenta del Congreso, de haber ocultado las denuncias internas de presuntos abusos sexuales por parte de un exconsejero del gobierno balear a una exalcaldesa. Lo que dicen las fuentes consultadas por Voz Populi es que la dirección era conocedora de las anuncias de abusos y también las tapó. No se llegaron ni a activar los protocolos correspondientes. Y esto se suma a que el líder de Izquierda Unida en Baleares, Juanjo Martínez, ha sido obligado a dimitir hace unos días tras recibir 10 acusaciones de abuso sexual. Miren, lo único positivo que está teniendo todo esto es que por primera vez empezamos a entender de dónde salía tanto odio a los hombres de las jefas de la izquierda española. Y es a ellas a las que me gustaría lanzarles hoy, en un día duro para ellas, un mensaje de esperanza, y lo hacemos con todo el cariño. La mayoría de los hombres no son como Monedero, como Errejón, como Martínez o como los que queden por salir. Hay hombres que no necesitan presumir de ser aliados de las mujeres todo el día. Hombres que se limitan a querer, respetar y proteger a su mujer, a su madre, a su hija, a su hermana, a su amiga, a su compañera de trabajo e incluso, si me apuran, a su compañera de partido. Tomás Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches. Cayetano González, buenas noches. Hola, Víctor, buenas noches. Me gustaría escucharos. Lo de hoy estamos en un país cada día más basuriendo, en el que se va acumulando todo. Es que todo, día a día, esto es como un estercolero, se va sumando historias. Lo que ha dicho los representantes de Podemos no tiene sentido. Primero, lo que han defendido siempre, y además es normal, es que el silencio mata. Exactamente, el silencio mata, y lo que no puedes hacer es que las mujeres se refugien en el silencio o en la discreción, como yo te digo. A lo mejor si ellas no quieren hablar, ellos tendrían que hablar por ella. Y lo han dejado, evidentemente. En el caso de Monedero, es que Monedero es un fundador del partido. No era uno cualquiera, como ella dice. No. Es más, es el único, en los testimonios que has puesto, que le pega un zapatazo a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Yo no me he cambiado de casa.
yo no me he cambiado de casa, sigo viviendo donde vivía. Cayetano, yo sinceramente creo que esto se las lleva por delante, que esto ha empezado siendo el escándalo Monedero, pero ahora mismo es el escándalo Belarra Irene Montero, porque están tratando de justificar por qué taparon, pero no paran de salir noticias diciendo, pero ¿qué hicisteis? ¿Qué hicisteis? Y está por ver, y ojo, que aquí creo que Monedero puede salir diciendo... Decidme cuándo me echasteis y cuándo me comunicasteis que me echabais por acoso sexual. ¿O es que yo tampoco tenía que enterarme para que no se denunciara nada? Yo, Dieter, la reflexión que me ha venido en estos últimos días es que durante bastante tiempo hemos estado, hablo en plural majestático, en manos de esta gente. Es decir, en el sentido de que han formado parte del gobierno. Algunas han sido ministras, otras han sido secretarias de Estado o diputadas, con el jefe de la tribu de vicepresidente segundo del gobierno, y no digo de la que nos hemos librado, pero efectivamente, bueno, la catadura de esta gente, y también meto a Sumar, vamos, a la parte... de Sumar que protegió y que no denunció y que se ha hecho el longuis con el tema de Rejón, pues han estado gobernando en España, gracias al PSOE, entre otras cosas, ¿no? Y a mí eso es lo que, de alguna manera, no sé cómo decirlo, o sea, por un lado me ha creado una preocupación y por otra parte un cierto alivio, porque yo creo que, como tú bien dices, esto no solamente se debería llevar por delante pues a Belarra, que me ha parecido muy patética sus declaraciones, sobre todo intentando dar lecciones a los medios de comunicación de cómo tienen que informar. O sea, es que tiene una concepción de la sociedad y de la democracia, pues bueno, pues que no son demócratas, ¿no? Pero vamos, es lo que más me ha llamado la atención, es decir, que esta tribu ha estado en el gobierno, han tenido bastante influencia, sobre todo en ministerios relacionados con estos temas, que han gastado mucho dinero de los presupuestos generales del Estado en estos asuntos y que al final pues le salen estas cosas, ¿no? Lo que sucede es que estás hablando en pasado, pero es que, oye, es que hemos querido recordarlo hoy, porque a mí hay unas declaraciones que pusimos aquí en su momento y que me indignaron especialmente de Adriana Lastra en diciembre de 2018, hablando de que si la mitad de la sociedad, ya no éramos, no eran unos, no, era la mitad de la sociedad, es decir, todos los hombres estábamos. En diciembre de 2018 fue cuando Ábalos estaba con el catálogo de putiflistas de Koldo eligiendo a Jessica. Y lo sabían todas. Y hasta que no lo contó Ketty Garat, ahí, Ábalos, no, hombre, no. Y Adriana Lastra se fue al PSOE andaluz, que fue el principio del fin, después de lo de las elecciones en Andalucía, cuando hizo ese análisis de la derrota no es para tanto porque todo el mundo sabe que Andalucía es un bastión del PP, a decir que el PSOE era el partido que iba a acabar con la prostitución en Andalucía, donde la FAFE, donde el Don Ángelos, donde los puticlús, donde el dinero de los parados terminaba en Lupanares. Pero al final fíjate que lo del ministro casi es lo más decente que ha hecho. Ese no ha pegado a nadie. Ha pagado. Sí, pero es por una cuestión de hipocresía e incoherencia, Tomás, porque, evidentemente. Ábalos, que yo lo dije ayer, parece que trata a las mujeres mucho mejor que Rejón y que Monedero. Ábalos formaba parte de un partido que dijo que iba a acabar con la prostitución. Y con lo votaron en el Congreso y por la tarde... Con las profesionales del ramo diciendo que con quienes iban a acabar era con ellas. Claro. No, pero había que hacerlo y entonces Yo Lidero no les aguanta una bandera. No les aguanta una bandera. Bandera que enarbolan en público, en privado, la están partiendo por la mitad. El problema, Dieter, es que todo esto que ellos han traído, esa ideología ha calado absolutamente en la sociedad. Quiero decir, y al final
estos están haciendo eso, pero los de otros partidos estarán siempre acogotados porque pueden ser... es decir, porque ese enfrentamiento ya está instalado en la sociedad. Por eso te digo una cosa, siempre hay que recordar que denuncias anónimas en las redes sociales no convierten a culpables. Claro. Pero lo que sucede es que a los que se señalan, de momento, ellos mismos, en el caso de Rejón, en el caso de Rejón, ellos mismos se reconocen culpables, que es lo que dijo Rejón, me estoy tratando, el personaje y la persona y tal, no sé qué. Y en el caso de Monedero ahora resulta que es que lo sabían todas. Y cosa que vamos, que decirte que Monedero en las declaraciones que has puesto, de alguna manera lo niega. Ya cuando pase esto ya contaré, o ya diré, sí. ¿no? No, Monedero es que no ha hecho como Rejón. Bueno. Monedero ha dicho, ya hablaremos. Ya hablaremos. Ahora, en el partido, por eso es el escándalo Belarra y Montero, porque está por ver si es verdad todas las denuncias que había contra Monedero, que no son anónimas solo de redes sociales, alumnas de las Complutenses, militantes de Podemos y además redes sociales. Oye, acordaos que cuando los congresos, cuando alguien era molesto, se le solía acusar de malos tratos. Sí. O de tuvieron el cuajo de Acalvente, abogado de Podemos, al decir que una denuncia de acoso sexual y él se querelló y al final tuvo razón. Hay otra cosa, Dieter. El 8 de marzo está a la vuelta de la esquina. Mira, me lo acaba de escribir Esmeralda. 15 días. En 15 días es el 8M. Y lo que no conocemos es el lema que van a utilizar las mujeres de la izquierda en esta ocasión. El lema, por supuesto, y quién ocupa la primera fila de la pancarta. Sí, ya está muy decaído, ¿no? Sí, pero escucha. No, pero a ver si tienen el cuajo de hoy el 8M ha cogido más relevancia. Entre otras cosas porque Martínez Almeida, que ha estado muy hábil, ojo Almeida, que últimamente es el que tiene que cubrir varios huecos de la política nacional. Almeida ha estado muy hábil y ha dicho... ¿Y exactamente cuál va a ser el lema? Sí. ¿Van a llevar lo de Ábalos con la prostitución? ¿Van a llevar lo de Rejón? ¿Van a llevar lo de Monedero? ¿O se van a poner todas las de Sumar y Podemos en primera fila con una pancarta que diga yo sí te encubro, hermano? Claro. El otro día hablaste de Francisco Pino, ¿te acuerdas, Tomás? Sí. Agapito Maestre te escuchó y la columna cultural... hoy se la dedica. La escuchamos y después empezamos oficialmente con nuestros estatutos marcando la burocracia radiofónica de los cayetanos esta tertulia. Pido la paz y la palabra. El viernes pasado, Tomás Cuesta citó en este programa a uno de los grandes poetas del siglo XX, Francisco Pino. Sus palabras me hicieron retroceder al Pleistoceno. Entonces yo dirigía una revista, Kilómetro Cero, que luego se llamó La Brecha. Una aventura, una más, filosófico-literaria, como esta de ahora de los viernes culturales. En uno de sus números le dedicamos un apartado a la poesía de Francisco Pino, con entrevista incluida, a quien pocas veces se dejó entrevistar. Francisco Pino fue filósofo, humanista y sobre todo poeta, gran poeta. Distinto y junto es el título de toda su poesía, de su obra completa. Distinto y junto es la conclusión, como dijera su inteligente editor Antonio Piedra, de un hombre que ha cifrado en la poesía el principio y el fin del ser y de la existencia. Ser nada y nadie, cordura, frente a celestial poder. Que nadie sepa cuándo nací, que nadie sepa cuándo morí, que nadie sepa mi nombre. Eso contaba Francisco Pino. Sí, tenía razón y corazón mi amigo Tomás Cuesta cuando la semana pasada nos recordaba que Pino, Francisco Pino, fue y seguirá siendo uno de los poetas más delicados, que no debe confundirse jamás con debilidad, y sensible de la poesía española del siglo XX. El hombre que escribió lleno de entusiasmo en las fechas de la proclamación «La República al fin, paloma como un dedo, qué escritura, el aire es nuestro ya». Pronto, en el 35, cuando regresó de Londres, ya no era el mismo hombre. Se había convertido. Fue encarcelado en La Modelo en Madrid en 1936 por hacer pública su manifestación de fe. Ay, el trauma de la guerra civil. Pino abandonó todo, hasta sí mismo por la poesía. Fue su opción más radical, perfeccionista sin límites.
El conflicto permanente que mantiene Pino es el mismo que proyectaba Heráclito, hombre en discordia consigo mismo hasta olvidarse de su existencia. Solo en lo que huye consigo entenderme. Gracias, Tomás, por recordarme a Francisco Pino. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.